Todos en la sala se quedaron sin palabras después de que Broly saliera. Todos pensaban lo mismo. ¿De verdad dijo Broly que el planeta explotó? ¿Y qué significaba eso? El primero en decir algo fue el cocinero, dejando el cigarrillo. Creo que se equivocó en algo, dijo Sanji con calma, aunque todavía estaba un poco sorprendido. Pero el cocinero rubio no podía creer que Broly fuera un tipo del espacio exterior. Era increíble. Sí, tienes razón, Sanji. Claramente malinterpretamos lo que dijo, ¿verdad? Preguntó Nami, agitando la mano e intentando convencer a los demás, como ella, de que habían oído mal. Sí, tienes razón, Nami. Es imposible que Broly sea de otro planeta, ¿verdad? Preguntó Chopper, quien hizo lo mismo con la mano que Nami y sonrió. Pero ya lo oyeron, chicos. Dijo que su planeta explotó. ¡Qué genial sería tener un tripulante de otro planeta!, exclamó Luffy, feliz de tener un alienígena fuerte en su tripulación pirata y navegar juntos por el mar. No puedes hablar en serio, Luffy, y eso es ridículo. Probablemente se golpeó la cabeza o algo así. Parece un humano normal y corriente, y es imposible que sea de otro planeta, explicó Zoro, quien no creía que Broly pudiera ser del espacio exterior. Era demasiado ridículo siquiera pensarlo. Zoro tiene razón. Y además, deberíamos hablar de algo muy importante. Luffy, asintió Nami, y con expresión preocupada miró a Luffy. ¿Qué quieres decir, Nami?, preguntó el capitán de sombrero de paja, quien no entendía bien lo que Nami quería decir. ¿Qué pasa con Usopp? ¿No deberíamos encontrarlo antes de que el barco esté listo?, le preguntó Nami a Luffy, quien recordó al instante su pelea con Usopp. Estaba a punto de decir algo cuando Sanji se unió a la conversación. Yo no me preocuparía demasiado por eso, Nami, dijo Sanji, levantándose de la silla y recogiendo los platos vacíos de la mesa. Lo vi cuando volvía de la tienda. Estaba en la playa preparando su glorioso discurso de regreso, explicó Sanji mientras caminaba hacia la cocina, mientras Luffy, Nami y Chopper sonreían alegremente. ¿En serio? ¿Estás seguro de Sanji?, preguntó el pequeño médico de la tripulación, a lo que Sanji simplemente asintió. ¡Genial! Vamos a buscarlo ahora mismo, Chopper, gritó Luffy, emocionado por reencontrarse con Usopp. Chopper asintió, y ambos estaban a punto de salir corriendo cuando alguien los detuvo. ¡Detente, Luffy! ¡No estoy de acuerdo!, exclamó Zoro, alejándose de la pared y acercándose a Luffy para tener una conversación seria con él. Mientras ellos conversaban seriamente dentro de la casa. Mientras tanto, el legendario Saiyajin caminaba afuera cerca del mar. Se detuvo y se quedó allí, con el viento agitando su cabello negro y puntiagudo. Miró al cielo y pensó por un momento si era algo bueno. El chico pirata le dijo que había oponentes fuertes y que sería genial, pero Broly sospechaba. La tripulación pirata parecía demasiado buena, y Broly se sentía incómodo. Bueno, había pasado toda su vida rodeado de un mal padre, y era un Saiyajin. Rápidamente desechó ese pensamiento, y comenzó a alejarse. Ya pensaría en eso más tarde. Por ahora, verá qué le ofrecen esta tripulación pirata y el planeta. Mientras el Saiyajin se alejaba, no se dio cuenta de que alguien lo observaba no muy lejos. El hombre de nariz larga le tenía miedo. Aunque nadie de su tripulación lo vio, sí vio de lo que era capaz, y eso lo asustó. ¿En qué estaba pensando Luffy al invitar a este tipo a la tripulación? Da miedo, pensó Usopp, mientras se alejaba de la roca tras la que se escondía, y pensaba en otra cosa. Oh, mejor pensaré en un buen discurso de regreso, dijo Usopp en voz alta, sin darse cuenta de que se adentraba en el mar. Pasó un rato, y el Saiyajin regresó a la casa. Como siempre, permaneció en silencio, sentado en la silla mientras los demás hacían sus cosas. Algunos querían preguntarle qué quería decir realmente antes de que se fuera, pero se despertaban al oír que alguien los llamaba. Solo pensaban en salir de la casa y ver quién los miraba. Cuando las dos hermanas cuadradas cerraron de golpe las puertas de madera y entraron. ¿Por qué tienen tanta prisa?, preguntó el pequeño doctor, sentado en el suelo, mientras empaquetaba lentamente las medicinas que había comprado en la isla. Estaba a punto de preguntar lo mismo, añadió Sanji, arrodillado junto a Chopper y ayudando al reno parlante. Tenemos buenas noticias, dijo una de las hermanas cuadradas, mientras intentaba recuperar el aliento. Sí, lo que dice. El hermano mayor Frankie acaba de terminar el barco y puede zarpar cuando quieras, añadió la otra hermana un poco más alto, mientras también intentaba respirar, como su hermana. ¿En serio? El barco ya está terminado,
gritó Luffy, feliz y emocionado por ver su nuevo barco, que se suponía los llevaría al nuevo mundo. Los demás estaban tan emocionados como Luffy, y deseaban ver su nuevo barco, mientras que Broly permanecía en silencio, con su habitual expresión fría. No entendía por qué estarían tan emocionados por un barco. Ajá, pueden ir a verlo ahora si quieren. Sí, está listo para zarpar. Genial, vamos todos, exclamó Luffy, a lo que los demás asintieron felices y estaban listos para ir a ver el barco. Cuando oyeron muchos ruidos provenientes del exterior, esta vez salieron de la casa y vieron a los miembros de la familia Franky acercándose. Piratas del sombrero de paja, tenemos noticias importantes, gritó alguien del grupo justo cuando se detenían frente a la tripulación. ¿Qué les pasa?, preguntó una de las hermanas, mientras el hombre intentaba recuperar el aliento para poder hablar con claridad y advertir a los piratas. Todos tienen una recompensa por lo de Enies Lobby, gritó el líder de la multitud. Ante lo cual, la mayoría de los piratas estaban contentos, mientras que otros estaban aterrorizados. La tripulación miró sus nuevos carteles de búsqueda. Luffy y Zoro estaban contentos con sus nuevas recompensas, mientras que Sanji, Chopper y Nami lo estaban pasando muy mal. Broly, que estaba detrás de ellos, no entendía bien el significado de los carteles. ¿De qué se tratan esos carteles?, preguntó Broly, al observar el cartel de búsqueda de un tipo con una nariz larga, y notar el número debajo de su nombre. ¿No sabes nada de ellos, Broly?, preguntó Robin, ya que era la única que oyó la pregunta, pues era la más cercana al Saiyajin. No. Bueno, verás. Estos carteles de búsqueda solo se publican cuando hay piratas peligrosos. Cuanto mayor sea la recompensa, más peligroso y fuerte es el pirata, explicó Robin al Saiyajin, quien asintió y comprendió a qué se refería. Estos carteles de recompensa tenían niveles de poder similares. Mientras Broly miraba otros carteles de búsqueda, Robin seguía observando al Saiyajin. Le resultaba misterioso, lo que la hizo preguntarse qué le había pasado realmente y de dónde venía. Se quedó atónita al enterarse de la noticia de Franky, y de que él también había recibido una recompensa. Los miembros de la familia Franky le suplicaron a Luffy que se lo llevara, a lo que el capitán de los piratas del sombrero de paja accedió con gusto. La familia Franky se alegró y huyó rápidamente en busca de Franky. Jeje, esto es genial, mi recompensa ha subido, tenemos un nuevo barco y otra tripulación, gritó Luffy, muy feliz y ansioso por ver el nuevo barco que Franky había construido. Estoy de acuerdo contigo, capitán. Mi recompensa también ha subido, jeje, asintió Zoro con una sonrisa, mientras Chopper le gritaba al mundo entero. Solo 50 y una mascota. No soy una mascota, maldita sea, soy médico. Yo también luché, gritó Chopper, apretando el papel con más fuerza y Lee con lágrimas en los ojos. Bueno, tienes que esforzarte más la próxima vez, aconsejó Luffy, mientras Chopper rompía a llorar. Sanji, que parecía más un zombi que un humano, dijo, ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Este no soy yo. Sanji apenas murmuró algo, pues sentía que se moría solo de ver su dibujo en el póster. ¿De qué hablas? Te han dibujado a la perfección, rió Zoro, y Sanji volvió a murmurar algo que nadie entendió. Nos ocuparemos de esto más tarde. Ahora deberíamos escapar de aquí y subir al barco, sugirió Nami, mirando a Luffy, quien asintió con la voz del navegante. Sí, tienes razón, Nami. Escuchen todos. Vamos a empacar nuestras cosas y huyamos, gritó Luffy, a lo que todos asintieron, y con su capitán entraron a empacar. Broly se quedó afuera solo, esperándolos, ya que no tenía nada que empacar, solo llevaba lo suyo. Y eso era más que suficiente para el Saiyajin. Lo único que quería era irse de allí cuanto antes. Y con suerte encontrar a alguien digno de luchar, pues ansiaba luchar, liberar su poder. Broly sonrió con sorna y esperó a que los demás regresaran, mientras la tripulación pirata se preparaba para abandonar la ciudad de agua. El barco de los Marines se acercaba al lugar donde se encontraba el nuevo barco de los sombrero de paja. Aunque Garp no quería atrapar a su nieto y a sus amigos, no tenía otra opción. Se maldijo ante la idea de recibir su propia sangre, pero en realidad no tenía voz ni voto. Sus pensamientos se desvanecieron cuando un joven marín se le acercó. Vicealmirante Garp. Señor, estamos cerca de donde se encuentra el barco de los piratas, informó el marín, a lo que Garp asintió. Bien. Ahora vayan y preparen a todos para la batalla, ordenó Garp, de pie en la proa.
del barco con las manos cruzadas. Mientras los marines se acercaban lentamente a su objetivo, los piratas se acercaban a su nuevo barco. Todos corrieron rápido para ver su nuevo barco y embarcarse en una nueva aventura. Al principio, Broly pensó en volar hasta el barco, pero decidió no hacerlo. Estaba seguro de que ninguno sabía volar, y ni siquiera él sabía dónde estaba exactamente. Unos minutos después, ya estaban en la orilla cuando vieron un enorme barco esperándolos, listo para zarpar. ¡Guau! ¡Es increíble!, exclamó. ¿De verdad Franky hizo todo eso? Bueno, sí que tuvo ayuda, dijo Iceberg, mientras se acercaba al grupo, sorprendiéndolos con su presencia. El barco es precioso. Estoy deseando subirme, dijo Nami mientras observaba el barco y las velas. Vamos a ver qué tal está, gritó Luffy, y con los demás subió rápidamente a bordo, mientras Broly caminaba lentamente hacia él. Siendo sinceros, le sorprendió el aspecto del barco. Desconfiaba de la tecnología del planeta y de lo avanzada que era, y esto solo confirmó sus sospechas. Nunca había visto ni viajado en un barco como este, y sentía cierta curiosidad. Subió lentamente a bordo y lo observó por completo. Se veía bien, y tenía mucho espacio libre, lo cual le vendría bien en su entrenamiento. Se sentó en el césped, con la espalda apoyada en la valla, esperando a que el capitán diera la orden de zarpar. Tras observar lo que el barco ofrecía, Luffy trepó la valla y miró hacia Iceberg. Oigan, paletas, este es un barco increíble, pero ¿dónde está Franky? Es su barco y lo quiero en mi tripulación, gritó Luffy, quien no entendía por qué Franky no estaría allí y zarparía con ellos en el barco que él mismo había construido. Sé lo que quieres decir, así que debes escuchar lo que voy a decir, dijo el alcalde, lo que confundió a Luffy. Mientras tanto, en las calles de Water 7, Usopp corría hacia la orilla. Al oír que el nuevo barco estaba listo, rápidamente cogió sus cosas y fue a la orilla. Mientras corría, pensaba qué decir al ver a los demás. Seguro que me esperarán. Claro, no se irían con su tripulante más importante, se alegrarán de verme. Rió Usopp mientras corría por la calle, pero no sabía que su tripulación tenía serios problemas. Todo parecía ir bien. Arrastraron a Franky hasta la orilla y, con un poco de persuasión, aceptó la invitación. Pero los marines arruinaron su alegría. De repente, aparecieron y empezaron a disparar cañonazos a los piratas del sombrero de paja. Franky, Zoro y Sanji subieron rápidamente al barco y estaban listos para partir. Tenemos que irnos de aquí rápido, o nuestro nuevo barco se hundirá en el fondo del mar, exclamó Nami, a lo que todos asintieron y se prepararon para zarpar. Tienes razón, Nami. ¿Y Usopp?, preguntó Chopper, preocupado por Usopp y sin ganas de irse de allí sin él. Escuchen, no tenemos otra opción. Tenemos que irnos o se acabó, dijo Franky, a lo que los demás no pudieron evitar asentir, y con expresión triste, cada uno volvió a sus posiciones de batalla. ¿Dónde está ese imbécil? ¿De verdad no va a volver?, pensó Sanji mientras corría por la popa del barco, seguido de Zoro, Luffy y Robin. Al llegar a la popa, se vio claramente quién disparaba las balas de cañón. ¿Soy yo? ¿O es el abuelo de Luffy el que nos lanza balas de cañón?, preguntó Sanji, mientras se concentraba en el hombre que les lanzaba balas de cañón. ¡Ese viejo! Oye, abuelo, dijiste que nos dejarías en paz, gritó Luffy, lo suficientemente fuerte como para que su abuelo, en el otro barco, pudiera oírlo. En el barco de los Marines, Garp simplemente sonrió mientras se preparaba para lanzar otra bala de cañón. Lo siento, Luffy, pero soy un marín y debo capturar a todos los piratas. Es tu culpa ser un criminal, Luffy, gritó Garp de vuelta, mientras lanzaba otra bala de cañón. GRR, nunca nos atraparás, gritó Luffy una vez más, respirando hondo para inflarse y rebotar la bala de cañón, lo que sorprendió al Saiyajin. Pensó que el pirata lo devolvería de una patada o algo así, pero parecía un globo. ¿Qué era? Nunca vi a nadie lanzar balas de cañón así, dijo Zoro, mientras cortaba algunas balas que se dirigían hacia él. De repente, Chopper les llamó la atención, gritando que podía oler a Usopp. Todos miraron hacia la orilla, solo para ver a Usopp, corriendo hacia el final de la playa. Oigan, chicos, vamos. No pueden irse sin su padrino, ¿verdad? Vamos, chicos, gritó Usopp, que estaba a punto de estallar al ver que el barco se alejaba cada segundo. Nadie en el barco miró a Usopp,
esperando a que dijera lo que realmente necesitaba decir, cuando de repente oyeron un fuerte grito. «Por favor, paren, por favor, lo siento todos. Sé que a veces puedo ser estúpido, pero no quiero estar solo. Los necesito, chicos, por favor», gritó Usopp, mientras un torrente de lágrimas le corría por las mejillas. Todos a bordo del barco oyeron lo que dijo Usopp, y Luffy inmediatamente le lanzó la mano. Usopp miró la mano que tenía delante al oír a Luffy. «¡Agárrala, idiota!», gritó Luffy mientras lloraba. Usopp asintió con un fuerte grito y agarró la mano, con la que regresó al barco. Mientras Luffy y Usopp estaban en el suelo, medio llorando y medio riendo, Broly observó a Luffy con expresión de sorpresa. Vio a Luffy extendiendo la mano hacia la orilla, y eso fue lo que asombró al Saiyajin. Nunca había visto a alguien hacer algo así en su vida. Había viajado por el universo y visto muchas cosas, pero nunca había visto algo así. Salió de sus pensamientos al oír un ruido que se dirigía hacia él. Levantó la vista y vio una bala de cañón que se dirigía hacia él. El Saiyajin sonrió con suficiencia y puso la mano izquierda al frente listo para atrapar una pelota cuando vio que Sanji saltaba y la pateaba. «Ten un poco más de cuidado», dijo Sanji, quien inmediatamente saltó. Broly simplemente apretó los dientes con irritación. No necesitaba ayuda. ¿Lo consideraban débil? Si había alguna duda sobre su fuerza, seguro que les demostraría el verdadero poder. Salió de sus pensamientos al oír hablar a Franky. «Todo eso está bien, pero tenemos que escapar de aquí, y antes de hacerlo, creo que lo mejor sería nombrar la nave», sugirió Franky, mientras miraba a todos, a lo que todos asintieron. «Tienes razón. ¿Pero cómo la llamaremos?», preguntó la navegante, mientras intentaba pensar en un nombre adecuado para su nueva nave. «Yo sé cómo. Llamémoslo el Rey León, el Mono Bestia», exclamó Luffy, solo para recibir un golpe en la nuca de Usopp. «No, qué nombre tan terrible», gritó Usopp, que ni siquiera podía creer cómo Luffy había podido inventar ese nombre. «Antes de que alguno de ustedes sugiera un nombre, creo que tengo uno muy bueno». «¿Qué tal el Thousand Sunny?», sugirió Franky, a lo que Luffy accedió de inmediato, mientras que los demás asintieron y aceptaron el nombre. Aunque intentó sugerir otros nombres que le sonaran mejor, nadie lo escuchó y decidió dejarlo pasar. «Genial, ahora todos están esperando aquí. Tengo una gran sorpresa para todos, así que prepárense, porque estamos a punto de tener un viaje increíble», dijo Franky mientras corría hacia el interior del barco, dejando a los demás confundidos, pero reaccionaron al oír las balas de cañón. Luffy las desvió y saltó a la valla del barco. «Oye, abuelo, no sé qué pasará ahora, pero nunca nos atraparás», gritó Luffy, con una sonrisa en el rostro hacia su abuelo, solo para hacerlo enfadar. «Jamás escaparás de mí. Marín, trae mi pelota favorita», ordenó Garp, a lo que el Marín asintió, y con algunos otros, fue a traerle al vicealmirante su pelota favorita. En el barco, todos hacían lo que podían, mientras que Broly se quedaba allí de pie observando cómo protegían el barco. Lo que le asombraba eran las habilidades de Luffy y Robin. Él podía estirarse como goma, y a ella le podían crecer tantos brazos como quisiera. Este era un lugar realmente extraño, y Broly se preguntaba cuáles serían esas habilidades. Salió de sus pensamientos al ver algo grande en un barco de la marina, pero no fue el único en notarlo. «Chicos, están viendo lo que yo veo. De verdad es una bala de cañón enorme», gritó Usopp, asustado y conmocionado al ver una bala de cañón tan grande. «Increíble el tamaño de esa bola», exclamó Nami con los ojos muy abiertos. «Jeje, ese es mi abuelo», rió Luffy al ver a su abuelo sujetar la enorme bala de cañón con una mano. «No es momento de reírse de Luffy», gritó Zoro furioso a su capitán por divertirse tanto en medio de esta situación. «Tiene razón, si no nos alejamos rápido moriremos», dijo Robin, y asintió con Zoro mientras ella permanecía detrás de ellos, tan tranquila como siempre. «Franky, lo que sea que pienses hacer, ahora es el mejor momento», gritó Sanji con la esperanza de que Franky pudiera oírlo desde dentro del barco. Sí, agárrense chicos. Aquí va», exclamó Franky con una sonrisa, mientras la maquinaria frente a él comenzaba a temblar. Afuera, en la popa del barco, todos estaban conmocionados y asustados, mientras Garp lanzaba su enorme bala de cañón hacia su barco. La bala se acercaba rápidamente. Broly miró la bala sobre su cabeza y solo sonrió con suficiencia. Colocó su mano derecha sobre su cabeza y estaba listo para destruir la bola cuando de repente el barco comenzó a temblar.
Para su sorpresa y la de todos, salieron volando por los aires. Toda la tripulación rió, asombrada por la maniobra, mientras que Broly rápidamente recuperó su expresión fría y permaneció en silencio. Todos en el barco marino quedaron atónitos y sin palabras por lo que hicieron los piratas, pero Garp solo rió con todas sus fuerzas. Jaja, sabía que el chico tramaba algo. Es mi nieto después de todo, jaja. Vamos a volver al cuartel general, ordenó Garp, volviéndose hacia su hombre y mirando por última vez hacia el lugar donde su nieto y la tripulación volaron. Cuidado, Luffy, ahora empieza la verdadera batalla. Buena suerte, dijo Garp en voz baja sin dejar de observar. Tras recorrer unas pocas millas, el Sunny aterrizó en el mar, mientras la tripulación sonreía y, aliviada, veía que estaban lejos de los marines. Para asegurarse de no alcanzarlos, izaron rápidamente las velas y navegaron hacia su nuevo destino. Mientras todos hacían algo, Broly miró hacia atrás, al lugar de donde había despegado, y se preguntó si pronto encontraría un oponente digno. Se dio la vuelta al oír que lo llamaban y se unió a los demás, quienes celebraron el regreso de Usopp y Robin, la celebración por los nuevos miembros de la tripulación, y también por la nueva nave.